¿Qué tal? Mi nombre es Franco Gutiérrez y como han visto en el título del video, hoy hablaremos del irigoyenismo, a partir de la obra de Rodolfo Puigros, escritor, historiador y hasta político argentino, que nació en el 1906 y falleció en el 1980. Para hablar del irigoyenismo a partir de sus escritos, debemos remontarnos a lo anterior al irigoyenismo, que es el dominio de la élite oligarca y conservadora en el país. Una élite que se impone como dominante en el país a partir de la unificación del territorio nacional y que domina durante 54 años hasta la llegada de Irigoyen. Esta élite sostenía su política a partir de una idea abstracta basada en la creencia de una unidad nacional. Una unidad nacional que después se fue diluyendo a partir de los actos de esta élite, porque esta élite demostró buscar el enriquecimiento propio, la búsqueda de mayor poder y de riquezas para ese solo sector, dejando a los demás sectores totalmente de lado. Esto hizo que comience la debacle de las ideas oligarcas y de este dominio conservador. Cuando pasa esto, la oligarquía, el único camino que tiene es dejar el poder, pero esperar que a ellos lo sucedan el mal menor. ¿Cuál era el mal menor para la oligarquía? El radicalismo. Por dos razones. Primero, porque preferían el radicalismo antes que un dominio socialista, comunista o de cualquier tipo de izquierda, de ideas de izquierda. Y porque consideraban al radicalismo incapaz de ejercer poder. Sentían que en algún momento iba a teclear su dominio y que ahí la oligarquía volvería a dominar en el país. Bien, con la caída de poder de la oligarquía y la promulgación de la ley Sáenz Peña en 1912, al Congreso bicameral llegan radicalistas y socialistas. Y luego, 4 años después, en el 1916, en las elecciones se impone Hipólito Yrigoyen. Hipólito Yrigoyen, cuando ingresa como presidente, busca un país más conciliador, donde la torta se reparta de manera más equitativa para todos los sectores. Esto atrae un lazo efectivo y afectivo con el sector laboral, que era uno de los que dejaba afuera el sector oligarca claramente. En eso basa su gobierno Yrigoyen, en el apoyo del sector laboral y del sector obrero, ¿no? Bien. Pero Yrigoyen, desde que comienza, empieza teniendo palos en la rueda. Ya desde sus primeras ideas. Una de las primeras ideas de Yrigoyen que lleva a cabo es la conformación de un gabinete a partir de maestros, médicos, pueblerinos y abogados que tal vez en títulos, ¿no? En lo académico no tenían el mejor currículum, por así decirlo, a la vista del sector oligarca y también de algunos sectores intelectuales que habían apoyado a Yrigoyen para su llegada al poder, pero que con estos actos le dieron la espalda. Empezaron a verlo mal. Bien, no solamente ese fue un palo en la rueda para Yrigoyen, sino que durante su mandato, cada sector tenía algo que criticarle, hasta su propio sector. Pero empezando por la derecha, la oligarquía, los conservadores, lo mostraban como corrupto. Qué raro, ¿no? Siempre la derecha diciendo que otro gobierno que busca repartir la torta de manera más equitativa es corrupto, es algo que nos suena familiar. Pero bueno, eso es tema para otro video. La izquierda también tenía sus críticas a Yrigoyen. Porque como Yrigoyen no pudo destrozar, por así decirlo, la estructura liberal compuesta en el territorio argentino, la izquierda comenzó a verlo como un conservador más. Esto es una de las máximas críticas que le hace Puigros a Yrigoyen. Permitir que la izquierda lo pueda criticar de ese lado por no haber ido contra esa estructura liberal. Porque lo que marca Puigros es que fue por falta de voluntad de Yrigoyen. También en su propio lado tuvo críticas. Porque el radicalismo, con la llegada al poder de Yrigoyen, se divide en dos partes. Los que apoyaban a Yrigoyen y los antipersonalistas, que veían mal que Hipólito Yrigoyen
tenga tanto poder. No confiaban en él. Pero Irigoyen, en su mandato, tenía su as en la manga, que era el sector laboral y sector obrero al que él apuntó con sus ideas a ayudar más. Ahora, ¿qué pasó para que Irigoyen termine cayendo, termine fuera del poder? Y lo que pasó es que Irigoyen terminó dándole la espalda a ese sector obrero y laboral que tanto lo sostenía. Rompió ese lazo efectivo y afectivo, como dice Rodolfo Puigros, que tenía con el sector laboral. ¿Cómo? Y bueno, al país habían llegado en ese tiempo ideas bolcheviques que Irigoyen implantó. También la estructura liberal de la que antes hablamos seguía oprimiendo, como dice Karl Marx, al sector trabajador. Y eso hizo que el sector obrero salga a manifestarse. Y aquí el error máximo y más garrafal de Irigoyen en su mandato. Irigoyen reprimió al sector obrero por las manifestaciones. Es como dice Maquiavelo, ¿no? El buen y el mal uso de la crueldad es lo que tiene que dominar el príncipe, en este caso Irigoyen como presidente de Argentina. Tuvo un mal uso de la crueldad, se fue de mambo, como se puede decir vulgarmente en las calles, y eso llevó a que el sector obrero, luego de la Patagonia rebelde y la Semana Trágica, donde hubo muertos, heridos por decenas, muchos, eso llevó a que el sector obrero termine dándole la espalda a Irigoyen y que este presidente pierda lo único que lo sostenía, que no era poco, porque el sector obrero era claramente mayor al sector oligarca y a los demás. Pero con ese error se terminó por cavar su propia tumba política. Irigoyen terminó perdiendo en las siguientes elecciones y la oligarquía volvió al poder. De todas formas, no es todo malo en la política de Irigoyen, es más lo bueno que lo malo. Irigoyen con su llegada al poder consiguió lo que se había propuesto, porque terminó con esa lógica utilitarista e individual impuesta por la oligarquía y los sectores conservadores. Hizo un país en el que el sector obrero y los demás sectores que no eran oligarcas o conservadores tuvieran más visibilización. Fue un antes y un después. No pudo derrotar a la estructura liberal, pero dio más visibilidad a los sectores oprimidos por la misma. También, bueno, dio inicio al sindicalismo nacional, cuando estos sectores empezaron a estar más presentes. Dicho esto, Irigoyen, bueno, claramente no supo dominar su poder, no pudo contentar a todos como era su búsqueda, y terminó por caer. Porque, como diría yo nomás, en un propio pensamiento, Irigoyen tenía la idea conciliadora y de que todos los sectores vivan en una equidad y en una paz entre todos, ¿no? Pero los que no dominaban, los demás sectores, no lo pensaban así. Y terminaron por convencer a diferentes personas. Y bueno, Irigoyen se terminó poniendo en contra de todos y por eso terminó cayendo su poder. Pero, como hemos dicho antes, por lo menos la visibilización al sector obrero estuvo y fue un gran paso que ese lo debemos atribuir a su primera presidencia. Dicho esto, también me gustaría comparar con el caso de Juan Domingo Perón, que ahí yo creo que ambos tuvieron la fortuna maquiavélica que marca ese autor, porque supieron en qué momento ir a buscar el poder, apoderarse de él y sostenerse. Pero Perón, hablando justamente del sostenimiento, tuvo mejores estrategias. Pudo hacer que su sector, que lo apoyaba, le siga dando poder, e Irigoyen no, porque les dio la espalda. Ahí yo creo que está la mayor diferencia. Irigoyen, al sector que lo apoyaba, terminó dándole la espalda. Perón siguió defendiéndolos hasta, bueno, luego en su segunda presidencia, donde sabemos que tal vez le dio la espalda a cierto sector peronista, y eso también lo terminó por bajar del poder. Dicho esto, me despido y agradezco por que hayan escuchado todo el video.
Les mando un abrazo y que tengan un buen día.